siento muy emocionada de estar aquí con ustedes. Bueno, es una mujer admirable, realmente tiene muchos estudios al respecto del tema. Nada más para darles una probadita, les voy a comentar algunos estudios que ha hecho a lo largo de su vida profesional. Ella es licenciada en Educación Media en el área de Ciencias Naturales por la Escuela Normal de Atlacomulco. También tiene la maestría en Docencia y Administración de la Educación por el Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, Atlacomulco, México. Tiene la maestría en educación por el Instituto Universitario Internacional de Toluca, Toluca, México. Es doctora en educación por el Instituto Universitario Internacional de Toluca, Toluca, México. Y tiene el postdoctorado en investigación educativa por el Instituto Universitario Internacional de Toluca, México. Ha hecho también diversos diplomados, de los cuales solamente mencionaré algunos. Tiene el diplomado en orientación educativa por la ANAHUAT, por la UNAM, CCH, el diplomado en habilidades docentes por el TEC de Monterrey, Campus Toluca, en metodología en el nivel medio superior y superior por la Escuela Normal de Ixtlahuaca, en desarrollo cognitivo por la Universidad del Tepeyac, en coordinación con el departamento EMSGEM. El diplomado en liderazgo educativo para un mundo mejor por la Universidad Anáhuac, en competencias de liderazgo educativo por el IE y GEM, el diplomado en gestión escolar para la inclusión y la atención a la diversidad por el British Council y el diplomado en educación educativa por la Universidad Anáhuac. Ha sido profesora con horas clases de ciencias naturales, orientadora técnico de media superior, supervisora escolar en educación preescolar y actualmente es supervisora escolar de educación especial zona escolar E002 diagonal 01. Esta tarde nos va a compartir sus reflexiones sobre inclusión educativa y les voy a pedir que escriban sus preguntas, dudas o comentarios en la caja de comentarios o en el área del chat para que al finalizar su ponencia podamos leer estas preguntas y reflexiones. Adelante, doctora. La dejo en manos de toda nuestra audiencia. Muchas gracias. De verdad es un honor y privilegio estar con ustedes. Gracias por Leticia Solano. Gracias a Omar, Cristian, por esta bienvenida. Gracias de verdad y le doy gracias a la vida, gracias a Dios y a todos les deseo lo mejor y muchas bendiciones para este año nuevo 2022 que estamos iniciando, que tengamos mucha salud y bienestar, prosperidad, principalmente que tengamos unidad familiar. Pues me da mucho gusto de verdad platicar con ustedes el día de hoy, compartir precisamente como lo subrayaba Omar. Quiero compartirles experiencias de vida, experiencia de cómo estamos llevando a cabo lo que es educación inclusiva. Educación inclusiva es un modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos jóvenes, adultos, y darle énfasis a algunos que están en población vulnerable o marginalidad. Estos alumnos o nosotros como maestros debemos de estar capacitados, debemos de tener esas herramientas, elementos para poder atender a los alumnos. Nosotros en educación especial estamos trabajando mucho con el tema de educación inclusiva, en donde estamos dando el servicio en educación básica desde preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria. Nos han pedido algunos telebachilleratos, algunos maestros de otras escuelas de básica que no cuentan con el servicio de USAER, en donde les demos el acompañamiento, la asesoría y la orientación de cómo atender a estos alumnos que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje y la participación. Educación inclusiva o educación especial ha estado avanzando día con día. Anteriormente se manejaba como terapia, como de atención y directamente con el alumno. Hoy en día estamos atendiendo o estamos ya con el tema de inclusión educativa. El alumno debe de ser incluido en el aula, se debe de trabajar con base a un diagnóstico, con base a una detección o a un protocolo. En este ciclo escolar, el Estado de México, trabajamos un protocolo que se llama detección de barreras para el aprendizaje y la participación. Todo este protocolo se aplicó a un 10% de padres de familia, un 10% de alumnos, un 10% de docentes y el director escolar.
con todas las escuelas en donde estamos ofreciendo el servicio de USAER. Después de ello se hace un informe de este resultado, ahí donde llegamos a la conclusión de existen 3 tipos de barreras que enfrenta el alumno. Una es la actitudinal, la otra es de gestión escolar y la otra es la didáctica. Y en este momento les voy a subrayar mucho en cuanto al tema de lo actitudinal. Si me ayuda, por favor, para proyectar cuál es la actitud del docente ante la discapacidad de los alumnos. Cuando no llega el alumno en donde manejamos siempre que el alumno no es un niño normal. También hay que tener mucho cuidado en los términos correctos que debemos de ocupar para dirigirnos con ellos. Desafortunadamente todavía observamos en nuestra escuela, algunas escuelas en donde los padres de familia piensan que un alumno con alguna discapacidad, por ejemplo, síndrome de Down, piensan que es una enfermedad contagiosa. Entonces, incluso nos han comentado algunos padres de familia que tienen sus hijos con alguna discapacidad, porque también tenemos 3 tipos o 4 tipos de discapacidad: la discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual. Entonces, cuando van ellos en algún evento, no los permiten ingresar, porque de igual forma piensan que les va a afectar su servicio o el restaurante o donde estén trabajando. Entonces, nosotros preguntamos si hemos hecho alguna investigación sobre el tema. ¿Cuál es la actitud del docente ante la discapacidad? ¿Qué hace el docente? Por ejemplo, también hicimos un estudio en donde refieren algunos padres de familia que su hijo quisiera que se incorporara a escuela regular en lugar de integrarse a un CAM. Pero ¿qué refiere el maestro? Que no está capacitado, que no tienen el equipo especializado para atender a este alumno. Entonces, esto es un gran reto, así como hoy en día que estamos enfrentando la pandemia. Hubo un gran reto para todos nosotros los maestros en el manejo, el desarrollo de habilidades digitales, el manejo de la conectividad, el manejo de la computadora para enviar tareas, para trabajar en Zoom. Entonces, eso es lo que estamos enfrentando y observamos esta parte. ¿Qué actitud tiene el docente ante la discapacidad? Adelante. Se considera al docente como un especialista. Consideramos al docente especialista como un mediador entre los niños y el conocimiento. Al ser un profesional de la enseñanza, debe guiar, acompañar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo lo tiene que realizar esto? Como les decía hace un momento, para ser un profesional o llegar a ser guía y acompañar para adquirir el aprendizaje para los alumnos, para ese acompañamiento, para minimizar esa barrera que enfrentan los alumnos para el aprendizaje y la participación. Ellos tienen que diseñar una estrategia, deben de tener aula, se llama aula diversificada, deben de tener su plan diversificada, el diseño para poder trabajar con ellos. E incluso en la metodología deben de realizar algunos ajustes e igual en la evaluación. En planes y programas también tienen que realizar los ajustes necesarios, porque no pueden aplicarle el mismo examen al alumno con aptitudes sobresalientes, al alumno que no enfrenta ninguna barrera o tiene alguna discapacidad o condición, al alumno que tiene alguna condición o discapacidad. Es por ello que es importante el ajuste, porque muchas de las veces lo que hace el docente con tal de no enfrentar alguna situación con el director o que se le cuestione su trabajo, ¿qué es lo que hacen en el momento de registrar, en el momento de corte, de registro de evaluaciones? Le dan la mínima calificación. Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a darle la mínima, pero hay alumnos que de verdad deben de tener una calificación de 8, tal vez no el 10, pero si se realiza el ajuste en la evaluación correctamente, sí debe de alcanzar el 8 o 9 de este alumno. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el rol del docente. En cuanto a la barrera, lo que estábamos mencionando, que el alumno enfrenta alguna barrera en cuanto a la planeación, a la didáctica. Mediador entre los niños y el conocimiento. Se debe de poseer diferentes saberes, diferentes competencias. Debe de brindar información necesaria.
crear una atmósfera de respeto y motivación, que se le llama aquí la inclusión. Y también se debe de hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje con un espacio reflexivo. Se debe de innovar, prepararse y brindar aprendizajes significativos. Esto es el diseño de propuestas didácticas, que es el DUA, lo conocemos como el DUA. Siguiente, por favor. Y también tenemos que el docente debe crear una atmósfera de respeto valorando las producciones y logros de cada niño, así como también el clima de confianza donde puedan aprender sin inhibición. Aquí es muy importante incluir a todos los alumnos, independientemente, porque sí se ha observado en donde también los papás lo refieren, en donde dice, es que la maestra tiene sus consentidos, o es que la maestra o el maestro solamente atiende al alumno que le contesta correctamente, que cumplió con el material, que está trabajando como la maestra lo indica. Pero hay alumnos que tal vez podamos ir un poquito más allá y saber por qué no trajo el material el niño, por qué no está trabajando correctamente como nosotros quisiéramos. Entonces, en la hora de receso o buscar un momento, un espacio para conocer qué está pasando con este niño y buscar la atención con un equipo de especialistas en donde se pueda aplicar una evaluación psicopedagógica o aplicar un test sobre inteligencia para ver qué está pasando, porque muchas veces nosotros como educación especial, como USAER, tenemos varios especialistas. Tenemos en la escuela toda la semana un maestro de apoyo que trabaja directamente con el director, con el maestro de grupo, con los papás, y una vez a la semana se presenta el trabajador social, el psicólogo y el maestro de comunicación. El trabajador social, por ejemplo, es un especialista muy importante, en donde si el director o el maestro de grupo se ha dado cuenta que no se ha presentado, un ejemplo, Juanita Pérez, no se ha presentado una semana, entonces nos reunimos con el equipo de USAER y vemos cómo podemos ir a realizar una visita domiciliaria sin antes. No podemos asignar una calificación reprobatoria sin antes conocer qué está pasando con el alumno, porque también hoy en día, si ustedes o la mayoría lo saben, este tiempo de pandemia, que fue el ciclo anterior, que fue todo de manera virtual, ahí nos percatamos que los niños eran golpeados. Entonces, si en clase, si en el aula, en la escuela, pues no tiene desarrolladas esas habilidades, no atiende correctamente, porque el niño que tiene TDA es un tanto especial, en donde podemos diversificar las actividades para poder atenderlo. Entonces, a eso le llamamos lo que es la inclusión educativa, estar trabajando de manera constante, incluir a todos los alumnos, tanto el de aptitudes sobresalientes, tanto el que es bueno para oratoria, para un discurso, para un deporte, porque también así como atendemos alumnos con discapacidad o condición, atendemos con alumnos con aptitudes sobresalientes. También se hace un estudio, un trabajo, todo un proceso para detectar a los alumnos que tienen aptitudes sobresalientes, que son los que a lo mejor el maestro dice, hoy voy a llegar con 5 problemas porque voy a tener una reunión, les dejo los 5 problemas un tanto difícil, complejo, y en lo que me da tiempo de ir a la dirección, de que me firme mi plan o alguna duda. Y regreso en ese tiempo y resulta que el alumno con aptitudes sobresalientes en menos de 5 o 10 minutos ya terminó de resolver esos problemas. Y en lugar de ir nutriendo, ir fortaleciendo su aprendizaje, lo que hace generalmente el docente es mandarlo a la dirección, sacarlo del salón, o el niño que tal vez se duerme, por ejemplo, si está en tratamiento, entonces lo mandan a la escuela con el medicamento y pues obviamente ya sea que le dé vómito o le da sueño, entonces el maestro lo toma del alumno y lo pasa y lo sienta en el escritorio. Entonces aquí es la interacción, es la comunicación con los padres de familia, de decirle, ¿sabe qué? Mamita, papito, su niño se está durmiendo en el salón, algo está pasando, tenemos que trabajar, que observar y que tomar alguna decisión con estos alumnos. Por eso le llamamos inclusión educativa. Debemos de atender a todos los alumnos en general. Después tenemos aquí las características del rol del docente. Es importante que el docente especialista sea un observador, sea un orientador,
un investigador que debe de, por ejemplo, si llega a inscribirse un alumno con TDA, con alguna otra condición, y ellos tienen que volverse un autodidacta, un investigador para ver según las características del alumno, cómo lo debe de atender. Debe de ser reflexivo, principalmente debe de entender y debe de tener aquí muy presente que estamos educando con seres humanos, que estamos trabajando con seres humanos, ser empáticos, porque cómo nosotros pudiéramos o queremos que nuestro hijo sea atendido. A nuestro hijo queremos que sea atendido por la mejor maestra o por el mejor maestro de la escuela. ¿Por qué? Porque el maestro no se enoja, porque el maestro llega siempre sonriente, porque el maestro no regaña a los alumnos, porque el maestro es atento. Entonces, todo ese tipo de situaciones es lo que nosotros debemos de ser empáticos. Yo docente, cómo me gustaría que fuera atendido mi hijo y cómo me gustaría que cuando yo vaya a la escuela me reciba su maestro o el director. En este tema de reflexivo, de promotor social, de entregador, de actualizador, debe de estar a la vanguardia de toda la tecnología. Si se dan cuenta, los niños hoy en día, nosotros le llamamos que traen el chip integrado. Ellos no les da miedo encender la computadora, tienen ya la mayoría un teléfono inteligente, entonces debemos de tener esa comunicación, ese cuidado tanto con los alumnos como con los padres de familia. Debe de estar actualizado, debe de ser innovador, consciente y crítico y analítico principalmente. Si veo que el alumno pues está participando constantemente, pero veo que en el examen pues no se concentra, algo está pasando, se pone nervioso y saca una baja calificación. Entonces dice, su escala, entrega tareas, asiste todos los días, pero en el examen salió bajo. Entonces, algo está pasando, debo de ser un poquito analítico para ver qué es lo que pasó con este alumno, o tal vez tuvo un problema en casa, porque también suele pasar que tienen problemas en casa. Precisamente ese día sí estudió, sí repasó, pero antes de salir de casa hubo un problema tal vez familiar, social, económico o de salud o pérdida de algún familiar. Entonces debemos de ser un tanto pues empáticos en ese tema. Adelante, por favor. Y también tenemos aquí las funciones del rol del docente. Tenemos que debe de propiciar la acción pedagógica, debe de brindar atención educativa integral, que es lo que ya les venía diciendo. No solamente me voy a encargar a que el alumno tenga los conocimientos básicos, que sepa leer y escribir. Hoy en día nos están diciendo, a ver si tu alumno no aprende las tablas de multiplicación o no te entregó un trabajo como tú se lo pediste, pero de verdad, enséñale a sonreír. Tú sonríele, tú dale una palmadita emocional. Debemos de trabajar precisamente lo que les decía, que estamos con seres humanos, tener mucho cuidado de etiquetar al alumno, porque se nos hace fácil de decir, ay, es el niño latoso, es el alumno impuntual. Y si son de secundaria, pues en esa etapa de la adolescencia, no, hombre, pues nada más escuchan algo y ya vienen los sobrenombres. Entonces, hay que procurar, porque los alumnos, si no tienen alguna aptitud sobresaliente, tiene algún talento específico. El alumno debe de ser bueno tocando la flauta, la guitarra, o es bueno en dibujo, en danza, en canto, porque hemos observado que son muy buenos y por ahí podemos ir desarrollando, ir trabajando de manera colaborativa con el maestro de educación física, el maestro de educación artística, el promotor de salud. Eso es trabajar de manera integral. Ser mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, coordinar programas en el aula especial. El aula especial es el aula diversificada. Debemos de diseñar todos los materiales. Si vemos que el niño tal vez esté un tanto inquieto, podemos prestarle la flauta, podemos tener ahí juegos de memorama o de cualquier juegos de mesa para que el alumno no le contagie tal vez que esté molestando a sus demás compañeros. También debemos de motivar
al tiempo que están en la escuela debemos de motivar siempre a los alumnos. Tú puedes, adelante, evitar en la medida de lo posible, lo humanamente posible, de decirles que es un tonto, que es un niño lento, que porque no es igual que Juanito, que Francisco. No evitar compararlos, porque cada niño tiene sus propias habilidades o nivel de aprendizaje. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que el docente especialista se ubica en el ámbito del aula regular, en un trabajo coordinado y cooperativo con el docente del aula, donde fundamentalmente propicia la acción pedagógica integral e integradora. En el ámbito del aula especial, coordina y programa la atención educativa integral de los niños con necesidades educativas. Anteriormente se manejaban necesidades educativas especiales. Ahora se suple este término, ahora ya no se llama con este término, ahora se llaman barreras para el aprendizaje y la participación, que es lo que les venía mencionando hace un momento. Vamos evolucionando. Ya hoy en día se llaman barreras o VAP. Si ustedes, algunos de ustedes escuchan el término, significa barreras para el aprendizaje y la participación, que son las barreras que enfrentan los alumnos. Y tenemos aquí, en el ámbito comunitario, promueve la participación activa de los distintos actores involucrados en el hecho educativo de manera directa o no directa. Aquí en el trabajo, si me refiero al docente especialista, me refiero al equipo de USAER, al psicólogo, al trabajador social, al maestro de comunicación, al director de USAER y al maestro de apoyo. Son los equipos que están realizando un trabajo directamente en escuela regular. Escuela regular nos referimos a preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, como también ya les mencioné, en educación media superior también los alumnos que salen de la secundaria ingresan a telebachillerato y nos están pidiendo el apoyo para la asesoría para los ajustes de su plan y programa de estudio. Siguiente, por favor. Este creo que ya lo trabajamos. Dice, el rol que se le asigna al docente especialista es determinante. Es determinante en el hecho educativo y cada vez más esta participación se complica y amplía. Evidencia de ello es la responsabilidad que se les otorga a estos profesionales al tener que desempeñarse en distintos ámbitos. Por esta razón, este profesional recibe durante su preparación académica una serie de elementos teóricos en el área de educación especial para prestar la atención educativa que debe brindar a la población correspondiente. Tenemos ya, hoy en día, contamos ya con escuelas normales que ya ofrecen el servicio de educación especial. Ya tenemos tenemos ya maestros de nuevo ingreso, nuevo egreso, alumnos que tienen ya la preparación, la especialidad de atender alumnos con alguna condición o discapacidad visual o problemas de audición, y ya esto es una gran ventaja que ya salen ya preparados los compañeros y ya tienen, ahora sí tenemos muchos elementos, porque anteriormente los maestros teníamos que tomar curso, nos daban curso con especialistas. Sin embargo, ya con nuestros compañeros ya tenemos esa bondad que tienen ya una especialidad específica todo el equipo de educación especial. Siguiente, por favor. En conclusión, el rol del docente especialista es brindar en un trabajo coordinado y cooperativo con el docente del aula atención educativa integral especializada de acuerdo con la necesidad educativa del alumno, además de ofrecer orientación a los alumnos regulares y a la familia. Es importante mencionar que el rol o papel del docente especialista se ha ido transformando a la vez que ha ido evolucionando la educación especial. Es por ello que en un primer momento el perfil de este profesional tenía que ver con una orientación asistencial, luego pasa por un enfoque rehabilitador, poco a poco se transforma en un enfoque pedagógico, ahora se llama inclusión educativa. Ya no es el enfoque rehabilitador, ya estamos con un modelo inclusivo. Por eso también los padres de familia, los docentes de escuela regular,
ya como que cuestionan un tanto esta parte porque ya no estamos dando el apoyo, el modelo rehabilitador o integrador, porque después del rehabilitador iba el integrador y ahora es educación inclusiva, es incluir al alumno en el aula. Continuamos, por favor. Bueno, esto es lo que les decía que es, estas son una de las barreras que enfrenta el alumno. Barreras para el aprendizaje y la participación, que es la actitud, que es lo que acabamos de realizar, la gestión. Aquí debe de realizar gestiones al maestro de escuela regular para que implemente, pues, por ejemplo, si tenemos algún alumno con silla de ruedas, debe de implementar, estar con esas condiciones para que pueda entrar y llegar al aula, perdón, a su salón el alumno. Y también nosotros estamos trabajando hoy en día lo que es la comunidad profesional de aprendizaje, se llama CPA, y estamos desarrollando esta comunidad profesional de aprendizaje en donde se desarrolla un proyecto por cada uno del equipo. Reunimos, como es como un trabajo colegiado, reunimos a todos los trabajadores sociales, a todos los maestros de comunicación y a todos los psicólogos para que implementen alguna estrategia, alguna actividad, una guía específica para los padres, principalmente en la atención del duelo, la atención de inteligencia emocional y lo de resiliencia. Todo esto del CPA estamos trabajando también, implementando hoy en día. Eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, me reitero la orden. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer escuchar sus reflexiones y justamente es un tema bastante interesante porque en algunos lugares, en algunas escuelas, no existe la atención de USAER y tampoco el maestro frente a aula muchas veces no tiene los conocimientos para tratar a estos niños con diferencias. ¿Dónde podemos buscarnos? Bueno, tengo varias preguntas. Una de ellas es, ¿dónde podemos buscar ayuda a los maestros regulares que no tenemos USAER dentro de nuestras escuelas? Escuelas rurales que están a 8 o 12 horas de la capital, que no tienen cerca el DIF, que no tienen cerca un hospital, pero que tienen niños con serias dificultades para aprender. Mamá que confía en su hija. Una chica de Ellos 17 saben, años, no estamos correcto. hablando de una nenita chica. Gracias por cuidar sus micrófonos. Y ¿qué podemos hacer? O sea, ¿dónde o a qué páginas podemos remitirnos como para establecer cuál es la necesidad que nuestros niños enfrentan? Porque a veces se vuelve una locura, ¿no? Uno llega como maestro regular a las escuelas y de pronto tiene un montón de problemas y uno dice, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo le hago si este niño es sordo, es mudo, está en una silla de ruedas? ¿Cómo me comunico con él? ¿Cómo sé que quiere ir al baño? ¿Cómo sé que quiere comer? O tengo un niño que lo que aprendió, lo que le enseñamos hoy lo olvidó para el día siguiente, lleva 5 años y no ha aprendido a leer, por ejemplo, o no sé, hay múltiples dificultades con las que nos podemos enfrentar. Pero ¿quién puede ayudarnos? Precisamente en este tema, a quien ustedes desde su director, porque esto es vía estructura educativa, ustedes como docentes acérquense al director, el director elabora una solicitud, obviamente con visto bueno del supervisor escolar y lo llevan pues a educación especial. Por ejemplo, a mí si me llega el oficio y solicitan una asesoría, un acompañamiento sobre cómo atender al alumno, si tiene alguna discapacidad, cómo atender, eso sería como un primer término, porque muchas veces ellos dicen es que no sé cómo hacerlo, pero acérquense porque nosotros tenemos esa obligación de dar esa orientación, ese acompañamiento y asesoría. O también hoy en día que tenemos ya una bondad y yo creo que cualquiera de nosotros ya tenemos lo que es el teléfono inteligente, ahí podemos preguntarle hasta con Alexa, hasta con YouTube o con el internet, ahí pudiéramos ingresar y anotar, a ver, mi alumno tiene discapacidad visual, ¿cómo lo puedo atender? ¿Cómo puedo realizar mi plan o una planeación diversificada? También tenemos lo que es el índice.
hay un material muy interesante, se llama el Index. Ahí maneja diferentes estrategias, tiene diferentes dimensiones en donde nos manejan las dimensiones, nos especifican qué actividades podemos aplicar para que el alumno logre su aprendizaje. Pero aquí lo más importante también es sensibilizar, concientizar a los padres de familia, porque muchas veces los padres de familia llevan a su hijo y lo dejan en la escuela, y si aprende o no aprende, si no logra aprender, le echa la culpa al maestro. Pero ellos como padres de familia, ¿cómo están apoyando? Porque también se tiene que diseñar algunas actividades de escuela, perdón, actividades a casa, por ejemplo, en receso, porque eso nos pasa a nosotros en CAM, Centro de Atención Múltiple, en donde dicen mis compañeros maestros, sabe que ya el alumno ya logra con la lectura básica, con las operaciones básicas, o ya logra tocar este instrumento, avanzar, pero se van de receso o de vacaciones y cuando regresan tenemos que iniciar nuevamente de cero. Entonces es donde nos han sugerido los especialistas en que se debe de diseñar actividades que se deben de realizar en casa, asignarle tareas y, por ejemplo, en lo de LSM, eso también es muy importante, la comunicación con los alumnos. Por ejemplo, en mi caso, yo me comunico con los alumnos, yo ya me identifico, ya tengo mi letra con la inicial de mi nombre, Cristina, y me hago esto, esta es la C, y hago esto que yo soy la autoridad cuando yo llego a la escuela, para que logre identificar o entenderme el alumno. Y lo básico, por ejemplo, de gracias, hacer esto, gracias. ¿Cómo estás? O sea, hay diferentes, o sea, no es muy complejo. Lo más importante es comunicarnos lo básico. Obviamente, lo dice el maestro, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Atiendo a los 45 alumnos o estos 2 o 3 que tienen alguna discapacidad? Entonces, es cuestión de organización, de un trabajo colegiado, porque seguramente en la escuela está el director, el subdirector. Entonces, esto es un trabajo colegiado. Esto es sensibilizar también desde los maestros que estamos trabajando nuevamente, reflexionando que estamos trabajando con seres humanos. La responsabilidad es de todos, no del maestro de grupo ni del director, es de todos, es la comunidad educativa. Muchísimas gracias, doctora Cristina Jesús. En el chat, pues bueno, encontramos felicitaciones por su ponencia. Saludos hasta Hidalgo, México. Alguien comenta, Edith Pérez comenta que tiene un hijo con Asperger y que es todo un reto su atención. Les parece que el webinar es de excelente calidad y que no debemos olvidar en ningún momento que estamos trabajando con personas. También la saludan desde Perú. Opina que debe realizar un trabajo integrado con los padres, los docentes, los alumnos, cuando tenemos algún alumno con discapacidad. Hablando de esto, ¿cuáles son los términos adecuados para referirse a niños con discapacidad? Antes se decía niños diferentes, niños con habilidades distintas, pero hoy en día, ¿cómo debemos de referirnos a ellos? Su nombre como tal, porque hay algunas personas que todavía cuestionan esa parte, es alumnos con discapacidad, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad intelectual. Y son alumnos que enfrentan, no que tienen, no, porque el alumno no es de si de por sí ya tiene alguna condición o discapacidad y todavía le vamos a aumentar de que tiene una barrera, no tiene, enfrenta, esos son los términos correctos, enfrenta una barrera para el aprendizaje y la participación. El alumno que tiene algún talento o es diferente y aprende muy rápido que su grupo es el alumno con aptitudes sobresalientes. Ahí hay que tener cuidado porque hay algunos papitos que piensan porque el niño es muy hábil en aprender las tablas de multiplicación, capital o todo lo que le proporciona al maestro y dice, no sabe que mi niño ya se aburre en el grupo y mejor queremos que lo pase al siguiente grado. Hay que tener cuidado porque todo es un proceso. Se realiza una evaluación psicopedagógica en normas de control escolar. Ellos especifican qué es lo que se tiene que desarrollar. Es todo un protocolo y después se envía a Toluca, se hace un test
y si cumple con las expectativas y de acuerdo a normas de control escolar, sí lo podemos pasar al siguiente grado, y si no, no es posible, porque muchas veces quieren eso los papás y resulta que cuando, un ejemplo, que está en tercero y lo quieren pasar a cuarto, entonces pues allá no se va a aburrir, allá se va a sentir presionado. Entonces es cuando nosotros queremos evitar en querer adelantarles muchas cosas y pierden. Es como cuando decimos que hay que dejar a nuestro hijo que disfrute su niñez, que disfrute cada etapa de su vida. Lo mismo pasa aquí, no podemos adelantar. Entonces también lo más importante es trabajar muy, muy de cerca con los papás, porque yo lo que le digo al equipo de especialista que tengo bajo mi responsabilidad, no descuidar a los padres de familia, porque ellos también están pasando por un duelo en que su hijo es diferente. Y yo le digo a los papás que están aquí presentes, no se desesperen, amen a su hijo. Si ustedes lo tratan con amor, de verdad que ese niño va a salir adelante. Tal vez tenga alguna condición o discapacidad, pero está desarrollando otros talentos, otras habilidades. Si ustedes leen y ven algunos científicos que han tenido alguna condición o discapacidad, es porque tuvieron el apoyo de casa, de familia. Entonces, seguir avanzando, estar muy de cerca con ellos en lugar de regañarlo, en lugar de castigarlo, en lugar de sentir de que es un castigo del Dios o a donde ustedes crean, y decir, no, pues, o hay padres de familia, porque pasa que esconden a los hijos, no los llevan a la escuela. Y entonces, entender esta parte, amar a su hijo, darle mucho amor, y les aseguro que este niño va a llegar a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad, porque poco a poquito va a ir desarrollando sus habilidades. Es tenerle mucha paciencia y amor. Es un tema bastante complejo para, sobre todo para quienes estamos en escuelas regulares y que no tenemos toda una estructura de atención a niños con barreras de aprendizaje. Y justamente lo que usted decía, al no comprender este tema a muchos les asusta, pero también a los padres les da miedo, ¿no? Hay niños que tienen, por ejemplo, síndrome de Down y que están amarrados a la pata de la cama, ¿no? O que están en un cuarto aparte, encerrados porque tienen miedo de que puedan ser violentos y demás, o cuando los conocen, los enfrentan en un medio social, puede resultar un poco difícil la atención y el control de estos pequeños, ¿no? Pero en el aula, ¿cómo debemos de tratar nosotros a estos niños? A veces los ven con conmiseración, con lástima en algunos espacios, o es el pobre niño, ¿no? Hay que ayudarle, hay que hacerle todo, porque no puede solo. ¿Cuál tendría que ser la actitud del cuidador, ya sea el docente, el mediador de lectura, el que está trabajando con los niños respecto de estos pequeños cuando llegan a sus espacios? Ahí lo más importante es la sensibilización de los compañeros, de decirles que su compañero tiene la misma capacidad, tiene el mismo derecho de estar ahí en el aula. Lo único que deben de realizar es apoyar, pero no apoyar al 100% de que le llevo el lápiz, le acerco, le ayudo a subir al escalón, o estoy haciendo, entonces en lugar de ayudarle, lo estamos haciendo un tanto inútil. Aquí por ejemplo, hemos tenido niños con alguna condición o discapacidad que están en quinto grado, en sexto, y vemos con mucho gusto cómo los padres de familia del mismo grupo, cómo el padre de familia viene a trabajar o tomar lectura a los niños, pero con LSM. Y es donde los mismos niños dicen, wow, el aula enfrentamos o tenemos a este pequeño o estas personas con discapacidad, lo podemos encontrar en la tienda, lo podemos encontrar en el metro, en el autobús. Entonces, debemos de tener esa cultura. Es cultura de inclusión, esa cultura de atención, esa cultura de pensar que este alumno es un ser humano, y hay que tener mucho cuidado porque hay algunos maestros que dicen, mejor que lo den de baja porque yo ya no lo aguanto, ya no puedo yo atenderlo. Entonces, tener mucho cuidado, porque si los papás son abogados y están preparados, los pueden demandar porque tenemos leyes
donde tienen los derechos de las personas con discapacidad. Por eso es importante conocer, tener la información y estar a la vanguardia con todo esto de educación inclusiva. Muchísimas gracias, doctora Cristina. No veo en el chat alguna pregunta, más bien agradecimientos por sus sabias palabras. Nos dice Juliani Emperatriz Castillo Ramos, aceptar la discapacidad que se les presente y darles herramientas para desarrollarse en sociedad. Creo que hoy en día hablar del otro, convivir con el diferente, se nos dificulta en muchos espacios, pero es necesario, creo que desarrollar lo que acaba usted de comentar muy acertadamente, la cultura de la inclusión, de tratarnos como iguales dentro de nuestras diferencias, porque finalmente eso es lo que nos enriquece. Ya bueno, hemos terminado con este webinar. Le agradezco mucho sus palabras, muchas reflexiones. No sé si quiera darnos como alguna reflexión final que podamos nosotros llevarnos para pensarlo más al rato. Aquí sería les doy un consejo, tanto para padres de familia como para los maestros, para directores escolares. Debemos de atender a los alumnos con esa humanidad, con esa atención. Les vuelvo a repetir, hay que tener rampas en las escuelas, porque si dicen, yo no tengo alumnos con discapacidad motriz, yo nunca voy a ocupar rampas. Entonces no debemos, o sea, obviamente, ojalá que nunca nos pase, pero algún accidente automovilístico, algún accidente de casa, podemos ocupar una silla de ruedas, que Dios no lo quiera, y entonces no podemos decir que nosotros no vamos a estar en esos espacios, en esos lugares. Ser empáticos, asertivos y ayudar siempre y tenderle la mano a ellos, porque sí lo requieren. Lo requieren porque, les vuelvo a repetir, a los padres de familia, principalmente a las mamás, cuando en un matrimonio nace un niño con alguna discapacidad o condición, ¿qué hace el esposo? Los deja, los abandona. Entonces la mamá se queda sola con toda la responsabilidad, y entonces es porque no se tiene esa cultura pues ya tenemos esta situación, pues vamos a salir adelante, vamos a buscar apoyos. Hay especialistas, hay apoyos, o hay centros o instituciones donde atiendan a estos alumnos, pero en escuela regular sí los están inscribiendo con lo de educación inclusiva. Muchísimas gracias. Creo que acaba de tocar un tema muy importante. Hay justamente madres que quedan con el hijo y abandonadas porque el niño nació con alguna diferencia, ¿no? Labio leporino, paladar hendido, no puede hablar, tiene síndrome de Down. Y finalmente son ellas quienes generalmente se las arreglan solas. Pero lo acaba usted de mencionar, existen instituciones, hospitales, el DIF, el Hospital del Niño, el Hospital de la Mujer, a donde podemos acudir para poder buscar apoyo, ayuda a los CRIT, por ejemplo, que puedan ayudarnos a atender a nuestros hijos, a nuestros alumnos, y poder darles la vida normal que ellos también merecen, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Cristina, a nombre del doctor Ricardo Velasco, por ser la que inaugura este año los webinars. Y bueno, ha sido un tema impactante, un tema súper interesante, y esperamos seguirla escuchando más adelante con un poquito de más tiempo. Más adelante seguramente le estaremos haciendo llegar su constancia por el ICAP. A quienes nos acompañaron esta tarde, también estamos muy agradecidos con ustedes. Como pueden ver, los esperamos en los siguientes eventos, en los siguientes webinars, en los talleres que se puedan estar organizando a través de este espacio. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, muchas bendiciones.